Nos bendiga, amados hermanos. Que el Señor bendiga a la iglesia. Estamos en este lugar por voluntad del Señor, por misericordia de Dios. Nos hemos unido y reunido en este lugar para estar unánimes a la fiesta, a la alegría del ministerio de alabanza, adoradores del Rey. ¿Se gozan, amados hermanos? Nos gozamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Así le doy honra y gloria al Dios bendito porque Él me permite. Y gracias a los hermanos por tomarme en cuenta a predicar su palabra. Aleluya. Así saludo a los hermanos, a los que nos están escuchando a través de la radio Visión Celestial y su página en Facebook. A los que nos van a visualizar a través del canal en YouTube, Dios habla hoy, Santidad a Jehová, Primera de Pedro 1:16 y su página en Facebook. Aleluya. Así los invito a todos a ponerse de pie. Dios bendiga a la familia pastoral, a todos los presentes, que el Señor nos bendiga. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, su versículo 2. Aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 15, su versículo 2. Aleluya. Levanten las manos, todo aquel que es músico. No importa del primero, segundo, tercer grupo u en otra iglesia. Todo aquel que es músico, levante la mano. Y ahora levante su Biblia. Gloria a Dios. Entonces abre la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 15, su versículo 2, que el hermano pastor ya lo citó, pero vamos a tomar esta palabra como base de la palabra del Señor. Aleluya. Primera de Crónicas capítulo 15, su versículo 2, un solo versículo y luego saltamos al 11 y 16. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya todos lo tienen? Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con tristeza, alegría. Padre que estás en la gloria, bendito Dios, Espíritu Santo, Dios de los cielos, necesito, Dios, que tu Santo Espíritu guía mis labios para predicar esta palabra. Habla, oh Dios, conforme tu voluntad.
No permitas palabras de mi propia mente. Habla, Dios. Ilumina nuestra mente. Pon en este pueblo el don de entendimiento para poder entender tu palabra. Usa mis labios como instrumento agradable, bendito Dios. Espíritu Santo, bendice el ministerio de alabanza, oh Dios, que está dándote honra y gloria a través de esta, oh Dios, acción de gracia. Espíritu Santo, habla, oh Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos. Aleluya. Vamos a meditar sobre un tema que dice el poder del Espíritu Santo en la música. Este tema lo saqué basándome según en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, su versículo 14, cuando David ejecutaba el arca, los demonios que atormentaban al rey Saúl huían. Por eso el tema dice el poder del Espíritu Santo en la música. ¿Por qué hay poder en la música? No es en la música, no es en los instrumentos. Es el quien ejecuta el instrumento. Por eso es necesario, según la Biblia, 277 versículos que habla sobre los levitas. Lo vuelvo a repetir. 277 versículos que habla sobre los músicos. Si voy a citar en las citas bíblicas, no me va a alcanzar el tiempo. Pero voy a citar a algunos para que usted pueda entender que esta palabra que pueda mencionar no pueda salir de mi propia cuenta. Primero, Dios se pide la santidad. ¿Para qué? Para que en esa alabanza, como el tema dice que hay poder en la alabanza que ejecuta el músico o el levita, que sea inspirado por el Espíritu Santo, que sea guiado por Dios. Voy a decirles, en una alabanza que ellos cantaron, el Espíritu Santo me empezó a hacer así, a quebrantarme. Eso quiere decir que ahí está el Espíritu Santo en una de las alabanzas. Lo otro es Segunda de Crónicas, capítulo 29, su versículo 5 dice que los levitas ya no se santificaban. Voy a resumir primero los versículos y luego entramos al mensaje. Ya no se santificaban. Pero hubo un día que Dios pidió primeramente la santidad. Y eso quiere decir, la santidad se refiere que sea separado de las cosas mundanas y consagrarse solamente a Dios. Dedicar la honra solamente a Dios. Dedicar la gloria solamente a Cristo. La Biblia dice que para que el pacto o el arca
para que sean traspasados de un lugar a otro, no lo podía hacer el sacerdote. No lo podía hacer cualquier persona. Lo hacían los músicos. Más bien los levitas. Pero yo digo músicos porque levitas ya no los hay. Es muy difícil encontrar a un levita verdaderamente apartado delante de Dios y para Dios. El pacto para que sea traspasado del lugar o tan solo limpiarlo lo hacía los levitas. Ahora, en el libro de Jueces, vayamos Jueces 17, su versículo 7. En el libro de Jueces, su versículo 17, perdón, Jueces capítulo 17, su versículo 7. Dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de los hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Eso quiere decir que los músicos son una bendición. A la palabra, la Biblia dice que cuando David ejecutaba el arpa, los demonios dejaban en paz por un momento a Saúl. Y luego la Biblia dice que los levitas, cuando ejecutaban los instrumentos, el pueblo de Israel danzaban en espíritu. Ahora muchas veces, y muchos músicos ya no están consagrados, ya no ejecutan lo que es la música que a Dios le agrada. Ahora hay muchos endemoniados, salen a bailar con la música. ¿Quién es el principal que empieza a torcer la iglesia en estos tiempos? Los músicos. Espero que en este lugar nadie pueda quebrantarse. Nadie puede cambiar la santidad por las cosas paganas del diablo, y que Dios lo reprenda. Ahora muchos músicos, hasta casi así se llaman, como los músicos del mundo. A veces los cantos que ellos cantan, solamente ellos cambian donde, ellos agradan, añaden, donde dice mujer, ellos se ponen Dios.
donde dice hombre o animal, ellos ponen Dios. Ellos pensarán, ellos piensan que se pueden burlarse de Dios, pero de la palabra de Dios dice que a Dios no se le puede burlar. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Por qué nadie puede burlarse de Dios? Porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora, la mayoría de los músicos famosos, muchos de nosotros vemos en las redes sociales con luces de colores. Ellos, en vez de que ellos se consagran, ponen las luces que parecieran que fueran payasos en el altar. Ahora el altar ya no se llama altar, ahora le llaman tarima. Ahora el púlpito ya no le llaman púlpito, le llaman como centro de presentación. Espero que no se enojen, no todos. Que se enoje el que se quiere enojarse. ¿Y sabe por qué muchos músicos en estos tiempos, así con esas luces y con no tantas payasadas en las iglesias? Porque el culpable son los pastores, como la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 56, su versículo 10, dice que los pastores se han vuelto perros mudos, hombres soñolientos, que ya no tienen al Espíritu, que ya no tienen el celo por la obra. ¿Sabe? Si yo digo algo, hasta hay gente, amados hermanos, predican bien, piden santidad a la iglesia, pero ellos se dejan atrás. No, la palabra dice que primero nos habla a nosotros. La santidad sale primero por nosotros. ¿Sabe? Para que Dios pueda levantar esta agrupación, necesitan ustedes cerrar sus propias puertas. ¿Qué quiero decir con este? Vuelvo a decir, para que el ministerio sea levantado por Dios, o para que Dios abre las puertas, nosotros necesitamos cerrar las puertas. ¿De qué manera? El orgullo, que es el primero que está en cada liderazgo. Eso es el primero que pasa a veces en los músicos. Por eso cuando hay mucho orgullo, ellos empiezan a exaltarse, ya no obedecen a su pastor, ya no obedecen a los líderes. Un predicador decía en una ocasión, para aprobar a un músico hay que sentarlo 3 meses en la silla, a ver si dice sí mi pastor. Va a decir el diablo agarró al pastor. Eso, hay mucha gente, amados hermanos, solo porque tienen el talento de ejecutar, ellos se proclaman músicos internacionales. ¿Cuáles son las puertas que se deben cerrar? Dice, el egoísmo, la envidia, el orgullo, la desobediencia, la mentira, la apariencia, la altivez y la vanagloria, etcétera. ¿Qué hacían los músicos bíblicamente? Dentro de los 277 versículos que la Biblia habla, los músicos, ellos formaban parte de leer los estatutos de Dios.
Ellos enseñaban a obedecer a Dios. Ellos enseñaban a santificarse. Ellos enseñaban a perseverar. Ellos enseñaban la humildad. Ellos guardaban los tesoros de Dios y diezmaban. Ellos oraban, ellos enseñaban a orar y sobre todo en sus deberes demuestran el testimonio. Aquí hay uno de los deberes de los músicos, que ellos formaban parte de guardar los tesoros de la iglesia en los tiempos antiguos. Ahora yo pregunto, si un músico encontrara $1 tirado ahí, ¿lo levantaría o lo pone en su bolsa? Respóndase usted mismo. Y no solamente los músicos, toda la iglesia. Por eso la Biblia dice, ellos también enseñaban a obedecer a Dios. Y ellos también enseñaban a perseverar. Ahora el músico ya no persevera. Pareciera que el músico tiene muchos dioses. Cuando salió de Guatemala, pareciera que tiene Dios para pasar a Guatemala. Pareciera que tuviera Dios para pasar a México. Pareciera que tuviera un Dios para pasar el desierto. Llegando aquí se le olvidó todos los dioses. Ya no viene a la casa de Dios. Viene a decir, a pararse aquí que es músico, pero no tiene perseverancia. Viene a decir aquí que empieza él a ser músico también, pero viene solamente en su turno. Eso no es músico. Y si alguien quisiera decir, no puedo llegar porque no tengo cómo llegar, hay muchas maneras. Hay taxi. Pero ahora ya no, la gente ya no quiere buscar a Dios verdaderamente. Porque no quieren buscar a Dios, no quieren honrar a Dios. La Biblia dice que los músicos, ellos enseñaban a obedecer a Dios. Ellos enseñaban a dar testimonio sobre la palabra. El libro de Esdras habla que cuando Nehemías leía, que era un levita, que cuando él leía la palabra de Dios mandado por Moisés, el pueblo se arrodillaba y lloraba en el espíritu. Ahora el músico en estos tiempos solo empieza a decir, no se puede quedarse usted callado mientras él sentado callado. Ahora el músico solamente que ellos quieren, la mayoría no solamente quieren que aplaude cuando ellos tienen el micrófono, pero sentados ellos no hacen nada. Muchas veces el músico pide santidad, pero él es el primer homosexual en la iglesia. Se lo voy a hacer más palabra común. A veces parecieran como la palabra que nosotros conocemos. Mucha gente empiezan a ser lesbianas o maricones en la iglesia. Sí, amados hermanos, ahora el músico se convierte amadores de sí mismo. ¿De qué manera? Empieza a subir fotos en las redes sociales con manias del diablo. ¿Sabe qué? Estás endemoniado. Hombres amadores de sí mismos empiezan a tomar la foto, como dijo el hermano pastor una vez, con la taza del baño. ¿Por qué no enseñas a venir a decir, hermanos, oremos?
Si yo preguntara a este ministerio de alabanza, ¿cuántas veces ayunaron y oraron en este año? ¿Cuántas veces? Y luego la Biblia dice que los músicos, los levitas, formaban parte de guardar los tesoros de Dios. Ahora el primero ladrón en la iglesia es el músico. En las iglesias, amados hermanos, la humanidad se está pervirtiendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del problema sale de arriba. ¿A qué me refiero? De los pastores. La Biblia dice que ellos, por no desagradar al hombre, empiezan a desagradar a Dios. Empiezan ellos a quedarse mal con Dios. La Biblia dice que los músicos son responsables de traspasar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toca o hace quebrantar al hombre, a la mujer sentado o parado en ese lugar, es porque está el Espíritu Santo en esos instrumentos, en esos integrantes de los que están ejecutando los instrumentos. Y si no lo hay, es tiempo de buscar. El primer requisito que Dios se pide a un líder es ser lleno del Espíritu Santo. Según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. No es que sea malo que usted desea ser músico, porque si usted no lo tuviera, lo que pasa es que mucha gente no quiere llenarse del Espíritu Santo porque se han convertido en unos hombres miserables. No quieren pagar $5, $7 con tal de venir a perseverar. Ay, cuando es su turno, si llega. La mayoría, muchos dicen: Dios conoce mi necesidad. ¿Y quién te mandó a ser músico? ¿Y quién te mandó a ser líder? Nadie. Yo sí estoy de acuerdo que Dios conoce la necesidad, pero Dios conoce también en qué nos hemos comprometido. Y hay que saberlo, no solamente la iglesia, nosotros primero. Por eso digo, ahora ya no se llaman levitas los músicos, porque pareciera, como dije yo en una ocasión, pareciera el músico que se le hace la invitación: ¿sabes qué? Te voy a invitar a los 15 días. Va a llegar porque fue invitado. ¿Y a qué representa ahora? El músico solamente llega cuando es su turno, que pareciera que fuera invitado. Pareciera que se le dio la invitación para venir a adorar a Dios. No, amados hermanos, para adorar a Dios tiene que nacer de nuestro corazón y darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Muchas veces, amados hermanos, a veces en las iglesias, yo me doy cuenta por las redes sociales, por tantos humos, por tantas luces, ya no se ven los que están arriba. Esos son las cosas mundanas que están subiéndose en las iglesias. Yo pregunto, o la mayoría de los pastores
o líderes dicen es para ganar al alma, para ganar a los jóvenes. Si yo pregunto, si yo digo que si el pastor dice así, para ganar al perdido, ¿cómo vas a hacer para ganar a la prostituta? Ni modo es que vas a prostituir a tu esposa. ¿Qué vas a hacer para ganar al homosexual? Ni modo es que te vas a convertir en homosexual. ¿Cómo vas a hacer para ganar al borracho? Ni modo que empiezas tú a emborracharse. Ahora, amados hermanos, hasta mariachis hay en la casa de Dios. Eso yo lo llamo basura del diablo. ¿Saben? Yo conocí mariachis, pero en las cantinas, cuando yo estaba perdido en el mundo. Yo conocí mariachis, pero cantaban a la mujer, cantaban a los animales, cantaban a cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, para cantarle a Dios hay que cantarle con cánticos nuevos que sale de nuestro corazón. Para glorificar a Dios, no para glorificarse uno solo. Muchas veces, hasta veces, yo digo, se han levantado hasta solistas. Yo digo, ¿quién te puso? Su nombre lo dice solita. Al menos que Dios te puso, Dios reveló a un siervo. Bendito Dios por eso. No estoy en contra. ¿Por qué estoy en contra de los que se ponen? ¿Cómo los identificamos? Es que ellos usan pista, y la pista que usan es de que son pistas igualito que las canciones del diablo. Eso se ve que se puso solo, se puso solita. A veces, ¿qué representa las luces? El significado es confusión mental. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay luces, a veces hasta los ojos empiezan a parpadear? Cuanto más la mente. Y si Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si somos el cuerpo de Cristo, usted no viene y empieza a bofetearse, ¿verdad que no? Si somos cuerpo de Cristo, empecemos a respetar el cuerpo de Cristo. Si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, obedezcamos esa sangre. Respetemos esta sangre. Muchas veces ya no hay el don de entendimiento. Como ya no hay el don de entendimiento, empiezan a copiar las músicas mundanas. Ahora, mucha gente empieza ya a decir, en vez de citar el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, empiezan a decir 1, 2 y 3. ¿Qué estará haciendo? Si cuando se trata de leer la palabra de Dios, se debe pedir primeramente la guianza de la Santa Trinidad. Por eso, amados hermanos, si usted está en este lugar, es porque nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Si alguien se va de la iglesia por esta palabra, que se vaya. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no se hace Dios por una persona. Con gente, sin persona, Dios es Dios.
tu presencia, sin tu presencia, Dios seguirá siendo Dios. El problema es de que si alguien se va de la iglesia con la palabra, según estudio dice, si alguien desobedece la palabra de Dios, está acumulando ira para él, para sí mismo. Depende de nosotros. Por ejemplo, esta es nuestra copa y esa copa representa a nosotros. Entre más obedecemos la palabra, empezamos a acumular la bendición. Si entre más desobedecemos la palabra, también acumulamos la maldición. Y llega el día de empezar a dar las cuentas delante de Dios. Depende de lo que hemos acumulado, maldición o bendición. Si es bendición, Cristo nos recompensará en vida eterna. Si es maldición, Cristo mismo también los recompensará en condenación eterna. Los dos son eternos. Por eso es fácil llamarse músico. Es fácil llamarse levita. Es fácil llamarse pastor, consejero, diácono, caballero, damas, o como sea lo que usted pueda llamarse. Pero la pregunta es, ¿estarás guiado conforme el Espíritu Santo? ¿Estará el Espíritu Santo en nosotros? ¿De qué manera podemos ver si está? Es que el Espíritu Santo da testimonio por nosotros. ¿Y de qué manera? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, su versículo 23. Porque Dios es un trino Dios. Es de la Trinidad. También pide las tres cosas por nosotros: alma, cuerpo y espíritu. Si tu alma está pervertido, lo demuestras con tu ropa de vestir. Si tu espíritu está apagado, no tienes al Espíritu Santo. Si demuestras cómo te vistes, no tienes nada. Eres un pobre ciego, desnudo y desaventurado delante de Dios. ¿Y por qué la Biblia dice así? Porque Dios es el que nos llamó. Porque Dios rescató, salvó, sacó al pueblo de Israel en Egipto para adorarlo. Porque Dios nos sacó de la borrachera, dentro de las mujeres, dentro de la mentira, por si ya lo dejó, dentro del robo, por si ya no está robando. ¿Por qué? Para adorarlo solamente a Él. Dios no nos pide otra cosa más que la adoración. Por eso dice la Biblia que en esos tiempos que es necesario que el que adora a Dios, es necesario que lo adore en espíritu y en verdad, sin hipocresía, en verdad. Dice, vayamos en Segunda de Crónicas capítulo 29, su versículo 5. Segunda de Crónicas capítulo 29, su versículo 5. Para que Dios se pueda... Aquí la Biblia dice de qué manera necesitamos a que Dios nos abre las puertas. Abre las puertas. Yo de mi persona, yo deseo que esos tres ministerios que hay en la casa de Dios fueran ellos a ejecutar en cualquier parte de mi deseo personal.
Pero el deseo de Dios, ¿será que está el mismo? Segunda de Crónicas capítulo 29, su versículo 5, dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Quiero decirte, amado músico, si tu padre, si tu madre se ha apartado de Dios, tú no te debes apartarse de Dios. Si tu madre, tu padre es un perverso, es una perversa delante de Dios, tú no debes pervertirte. Si tus padres, ellos se apartaron de las cosas de Dios, si tú eres un levita y tu ministerio es hacer que las almas sean tocadas por el Espíritu Santo a través de la música, tú no debes apartarse de Dios. Que se vaya el padre, que se vaya la madre, pero tú no te vas. Y que se vaya tu hermano quien se quiera ir, pero tú no te vas. Cuando se trata de mejorar las cosas en Dios, nosotros sufrimos. Y la Biblia dice que los que sufrimos por Cristo somos bienaventurados. Si tu padre, tu madre te dice, ay, de embalde eres un músico, tú dele gloria a Dios si estás sufriendo por Dios. Pero si eres un desobediente, primero debes de dejar la desobediencia y luego subirte en el altar. Y si no lo haces, Dios te pondrá en vergüenza. Es bíblicamente. Ahora, porque estamos en el tiempo de gracia, aún se le permite al disciplinado sentarse en la iglesia. En los tiempos antes no. El disciplinado se sacaba de la ciudad. Eso representa al leproso. El que estaba lleno de leproso se ponía en una cueva rodeado de piedras y de ahí no se sacaba. Ahora el disciplinado es el primero que grita. Hay mucha gente, amados hermanos, en la casa de Dios. Los primeros que son disciplinados son los músicos. Pero qué deshonra delante de Dios. Cuánta gente han caído de la gracia de Dios, aunque está todavía en el altar, pero delante de Dios ya no está. Usted podrá preguntar, ¿Dios puede quitar el ministerio? Sí, puede quitar. Dios puso a Saúl y Dios quitó a Saúl. Dios puso a muchos sacerdotes, Él mismo los consumió. Dios puso al sacerdote Elí, pero Él mismo hizo que él se muriera. Dios llamó a Nadab y a Abiú, según Levítico capítulo 10. Dios los llamó como levitas, pero Él los consumió a fuego. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor. De Él nadie se puede burlarse. De Él, usted, tú, te puede burlarse de Dios. Se puede burlarse de Dios. Perdón, se puede burlarse del pastor, del liderazgo, pero no de Dios.
Y aunque te puedas esconderte, Dios te va a sacar de ahí. Y si Dios te da aún la oportunidad de estar parado en este lugar, pero Dios te va a condenar un día. Y eso, la Biblia dice que será lamento, que será tristeza, que será crujir de dientes, que ni siquiera los gusanos se mueren, la Biblia dice. Depende de nosotros, depende de usted. Por eso, cada integrante en cada ministerio se le da la instrucción. Yo quiero decir, si el pastor de cada iglesia representa una atalaya, entonces cada director de músico también representa una atalaya. Si la Biblia dice que el levita que llegó como forastero fue como bendición y sacerdote, yo digo, según el Espíritu Santo dice, si alguno de los integrantes está representando una maldición en uno de los ministerios, hay que bajarlo. Tú como director, como el pastor general dice que hay que ponerse los pantalones. Y como la Biblia dice que hay que ser una atalaya y no hay que ser como perros mudos. Para los que no han leído, los que no quieren leer en la Biblia, Isaías capítulo 56, su versículo 10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y de cera, el día de mañana como esto, o mucho más excelente. ¿Quién calla en la congregación? El liderazgo. ¿Quién permite la perversidad de la iglesia? Los que predican. Pero si en una iglesia no hay predicadores, entonces el responsable es el pastor. Por eso, Ezequiel, su versículo 22, su versículo 24, ya voy a terminar. El libro de Ezequiel, su capítulo 22, su versículo 24 dice: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes, 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Por eso es necesario, si tú eres músico, si tú eres líder, por alguna razón te quedaste en casa, por atraso del trabajo, si tú eres hombre o mujer de Dios, eres un hombre temeroso delante de Dios, porque a veces el músico, por no venirse en la iglesia, empieza a ver pornografía en su casa. Empieza a ver chistes en su casa. Empiezan a ver cosas desagradables delante de Dios. ¿Y de qué manera, de qué forma? Por el teléfono. Y así dices que eres músico. Y así dices que por ti traspasa el Espíritu Santo. La Biblia dice que eres un pobre ciego. Eres un miserable en espíritu. Y la Biblia dice que eres un maldito con maldición. Es bíblicamente. La Biblia dice que si tú haces las cosas como tú quieres, empiezas a cantar las cosas, los cantos del mundo, es como si no estás teniendo el don de discernimiento dentro del bien y del mal, dentro de lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 5, su versículo 20 dice que en estos tiempos a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. Y eso es una ofensa contra el Espíritu Santo. Eso es cosa desagradable delante de Dios. Por eso es necesario adorar a Dios. Y si no adoras a Dios y eres un músico, mejor empieza a pensar cuándo te vas a bajar. Y si eres un líder, y si no honras a Dios, y si no estás cumpliendo tu deber, empieza a pensar cuándo vas a renunciar, antes que eres una maldición dentro del grupo. Así es que si alguien quisiera reconciliarse delante de Dios, yo lo quiero invitar a pasar en este lugar. Y si alguien quisiera aceptar a Cristo, y si usted desea cuestionar la palabra de Dios, cuestiónelo. Siga así. La Biblia dice que el que es santo, santifícase todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Y a qué representa el que es hipócrita? Siga con la hipocresía. Un día Dios te va a condenar. Por eso, amados hermanos, yo pienso, he querido yo predicar una palabra que
queriendo decir de bendición, pero empiezo a estudiar la Biblia, no entiendo nada. Pero cuando empiezo a decirle a Dios, habla conforme tu voluntad. Y si Dios te habló y si no quieres recibir, quédate como estás. Toda la iglesia puede ponerse de pie. Y vamos a honrarle a Dios a través de su palabra. Y quiero decir algo. Yo no pedí este ministerio. Y si los músicos se enojan con la palabra, ellos me dieron el privilegio y yo no fui. Si ellos empiezan a cuestionar la palabra, empiezan a vivir una palabra, una vida desagradable delante de Dios, o si alguno de ellos, antes que fuera una maldición, el director lo puede bajarlo. Y eso hablo a los 2 directores de más. Por eso, contra el Espíritu Santo nadie se puede burlarse. Padre que estás en la gloria, oh Dios, Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Perdóname, Dios, si hubo una palabra que no quise decir. Perdóname, Espíritu Santo. Quizás hubo una palabra que no mencioné. Por favor, oh Dios, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, yo te pido que bendigas este ministerio de alabanza, adoradores del Rey. Abre las puertas, Padre amado, que este ministerio no pueda quedarse sentado en este lugar. Enséñalos a obedecerte. Enséñalos a humillarse delante de ti. Enséñalos a obedecerte. Hazlos ser hombres y mujeres temerosos delante de ti. Oh Padre amado, bendiga a tu pueblo. Solo tú eres Oh Espíritu Santo, llénanos cada día de tu presencia. Solo tú eres Añade sabiduría, entendimiento santo en cada ministerio, en cada integrante, oh Dios, para ejecutar esos instrumentos. Que lo que ellos hacen delante de ti sea agradable, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Sigamos adelante en la obra del Señor. Esto ha sido mi privilegio. De nuevamente doy gracias a los músicos, adoradores del Rey, y a los padres. Quiero decirles, apoyen a sus hijos, porque si ellos se pierden, el culpable son ustedes. Y así voy a dejar el tiempo con el hermano, quien prosigue con el privilegio. ¿Ya se enojaron, hermanos? Que el Señor nos bendiga, sigamos adelante.